Bien. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Bien, bien. Todo bien. Gracias. Buenos días. Bueno, como en los encuentros hemos elegido que cada uno se presente y conecte con alguna reflexión y por dónde vamos a ir conversando, porque es más que un conversatorio, y compartiendo reflexiones para la comunidad. Y como somos caballeros, Jorge, dejamos que se presenten las damas, ¿te parece? Inicialmente. Sí. No sean tímidas. ¿Quién comienza? Ade. Que siempre me toca empezar primero porque mi nombre empieza con A. Bien. Como en el colegio. Como en el colegio. Además recibo miles de por la gente que se quita. Y mi nombre está en muchas agendas como en primer lugar. Así que tiene lo suyo empezar. El otro día vi la presentación de un encuentro que tuvieron con Coco Fux y Papusa y me divirtió que empezaban por la historia de sus nombres y se empezaron presentándose por cómo se llamaban y me hizo pensar en el mío. Yo llevo mis nombres de pila, digamos, son los dos nombres de mis abuelas, Adela Graciana. Y entonces yo siempre hago un chiste que era como mi destino estaba a ser siendo terapeuta familiar al encarnar esos dos nombres. Eh, pero también hablaban de los nombres, sobre todo Coco, del nombre que le puso una comadrona. Y a mí, el médico que me recibió a este mundo, también me puso un sobrenombre cuando nací, que fue el sobrenombre que tuve en mi infancia, que era Piquito, porque tenía la boca así pequeña. Y como nací en un pueblo, conservé ese sobrenombre mientras viví en ese pueblo, que bueno, en la infancia después me vine a la ciudad, así que así empecé la vida. Y, y siempre tuve mucho interés sí, y curiosidad e interés en entender las familias y mi familia, arrancando por mi familia. Así que eso me ha llevado a hacer una aventura en la vida, en la búsqueda al ser humano en sus relaciones y me sigue apasionando, así que soy bastante afortunada porque tengo unos cuantos años y sigo curiosa y, y espero seguir teniendo preguntas. Eso sería lo que quiero compartir. Me presento yo. Sí. Mi nombre es Helma van der Hoeven. Tengo el mismo problema con el nombre porque mis nombres oficiales son Henrike Martínez. Sin embargo, en Holanda hay una costumbre que cuando uno nace, uno tiene nombres oficiales y no un nombre de la vida diaria. Y esto me causó un día realmente un problema grande cuando estaba entrando en los Estados Unidos, porque vino en un vuelo largo, estaba cansada y el señor me dijo, ¿cómo te llamas? Nombre. Y dijo, Helma van der Hoeven. Y dio el pasaporte y dijo, tú no eres Helma van der Hoeven. Tú eres Henrike Martínez van der Hoeven. Y me hizo realmente un relajo muy grande. So ya me dio cuenta que Holanda tiene un costumbre tal vez un poco raro, porque en otros países no estaba tan acostumbrado. Y realmente la mayoría de las personas en Holanda tiene entonces sus nombres oficiales, pero también se lleva toda la vida con otro nombre. Y algo que a mí me fascinó para participar aquí es este nombre del diálogo, que
que es el diálogo sin fronteras. Yo realmente he viajado mucho en el mundo y a mí todavía me choca mucho cuando estoy en el aeropuerto y veo que hay diferentes colas por diferentes pasaportes y que para alguna gente es fácil entrar y para otros es muy complejo. Y esto, diálogo sin frontera, también esta realidad virtual que estamos haciendo, que no hay fronteras. Yo me pregunto, es como hay diferentes realidades en este momento. Hay la realidad virtual y hay la realidad en la vida cotidiana. Me fascina mucho esto. Eso llevo también un poco a la conversación. Gracias. Clau, ¿se cortó? No sé si se escucha ¿Estás por bien, ahí? porque parece que Ah, tengo una conexión, Se parece te que oye tengo bien. un problema de conexión. ¿Se escucha? Se te Sí. escucha, se te corta la cámara, pero sí se te oye. Ah, sí, parece que estoy con una conexión inestable. Bueno, mi nombre es Claudia Lobos, yo vivo en Chile, nací en Chile. Eh, no sé si tiene mucha historia mi nombre, eh, es como de la época que le ponían nombres por, no sé, por las actrices y creo que me llamo Claudia por Claudia Cardinale o algo así. Em, cool, ¿eh? sí, sí, le gustaba a mi mamá esa actriz, a mi papá y entonces, bueno. Pero me gusta lo que significa, significa la que cojea. Y la que cojea tiene que ver con, o el que cojea, ¿no? Como con esto de que la vida siempre hay obstáculos, ¿no? La vida para mí es una lucha contra la muerte si lo vemos desde la física como un esfuerzo entrópico, ¿no? La vida es entropía. Y no lo veo en el sentido trágico para nada, sino como lo desafiante que resulta estar vivo y estar medianamente bien, generar bienestar alrededor tuyo, requiere un esfuerzo. Y yo creo que mi vida ha estado, no sé si ha estado marcada por el esfuerzo, pero sí he estado muy consciente de que tiene que haber intencionalidad ahí, ¿no? Todo el tiempo. Mm, Más en este último tiempo, ¿no? Ser feliz no es algo espontáneo o generar bienestar en tu vida, es algo que se intenciona, que se trabaja. Es mucho más fácil destruir que construir siempre. ujú. Entonces, bueno, y me pasa que siempre estoy con esta sensación desde muy pequeña, tal vez porque mi papá jugó mucho con nosotros, con mi hermano, tuve una infancia muy feliz, mucho juego, a pesar de que me tocó vivir el golpe de Estado, la dictadura militar acá en Chile, a 4 cuadras vivía de la Moneda. Entonces, a pesar de eso, tengo la sensación de haber vivido una infancia muy, muy feliz. Mis papás hicieron algo así como lo que pasa en la película La vida es bella, ¿no? Que pasaban Sí. los aviones rasantes y nos asustábamos mucho. Hasta el día de hoy me asusta cuando pasa un avión muy bajo, eh, y los bombardeos que se escuchaban muy fuerte. Y ellos nos dijeron que Chile era el cumpleaños de Chile y que estaban celebrando. Entonces nos hicieron unas tortas y nos hicieron sentir como en un espacio muy protegido, cuidado dentro de las posibilidades. Parece que se me va la señal. ¿O Pero te todavía? oímos. Ah, ya. Entonces, claro, fue como una medida de protección un poco desesperada, pero la agradezco hasta el día de hoy. Y desde ahí me he sentido siempre como con un deseo de conocer, de apertura. También, como dijo alguien ahí, la curiosidad ha sido como un motor en mi vida. Explorar, conversar, aprender, me entusiasma mucho aprender. Y claro, hoy día a mis 54 años, con mis 2 hijas que están en la universidad, me siento muy conectada con ellas también porque desde esa curiosidad, desde esa sensación de la vida es constante aprendizaje, me puedo conectar con gente muy joven, con mis hijas, ¿no? Y también gente mayor. Así que agradezco mucho esta invitación porque me hace mucho sentido esto de ir un poquito más allá de tu área de especialización y compartir
opiniones, saberes, experiencias. Creo que lo único que puede hacer es enriquecer la mirada y nutrir. Así que muchas gracias, Ilse, y a todos los que están acá. Qué bueno ser el del final, el que va al último, porque eso permite llegar un poco, llegar a algo inspirado. Y hay dos cosas con las que, quizás más, la primera tiene que ver con el nombre. Yo nunca tuve dificultades con mi nombre, aunque sé que mi nombre es, digamos, me colocaron el nombre que tengo por herencia del abuelo, del papá, pero a mi papá no le llaman Jorge, a mi papá le llaman Juan y se llama Jorge. O sea, en algún momento le pregunté, ¿y por qué te llaman Juan y no te llaman Jorge? ¿Y por qué me pusiste a mí Jorge? Debía haberme llamado Juan, en todo caso, por lógica. Y claro, su madre cuando él nació estaba muy debilitada, venía enferma y pensó que moría. Y le encargó a la hija mayor que lo llevara y lo bautizara, ¿no? Que lo bautizara mientras ella estuviera en el hospital en vida. Y la hermana lo llevó a bautizar y lo bautizaron como Juan Manuel. La hermana le dijo, mamá, ¿qué nombre le pongo? El que tú quieras. Y a ella le gustaba Juan Manuel y le pusieron Juan Manuel. Pero cuando llegó la gente del hospital para hacer la partida de nacimiento y la documentación, le dijeron, señora, ¿cómo se va a llamar el niño? Y ella dijo que se llame Jorge Antonio. Entonces, por partida tiene Jorge Antonio, pero socialmente todo el mundo le llama Juan, o sea, todo el mundo. No hay nadie que le haya dicho alguna vez Jorge, salvo cuando se trata de igual de documentación, de tener que identificarse con un papel. Y lo segundo era la cuestión del Sin Fronteras, de lo que hablaba Helma, de sentirse uno a veces ciudadano del mundo más que perteneciente. Yo creo que la única patria probablemente es la familia, la patria es la casa, pero digamos uno es de todos lados. Y lo siguiente tiene que ver con lo que señala Claudia del esfuerzo, la idea del esfuerzo que está tan venida menos, el esfuerzo no está de moda. Y también lo aprendí de mi papá, ¿no? De que para salir adelante y para lograr hacer algo había que dos cosas. Uno, estudiar, aprender. Mi papá decía, el estudio es lo que te va, digamos, podría marcar una diferencia en tu vida. Y el esfuerzo. Y ayer justamente yo decía, estaba cansado, decía, ya no quiero hacer más cursos, ya quiero tomarme un descanso, ¿no? Eso decía, apenas terminamos el curso en la mañana, dije, quiero tomarme un descanso, por lo menos un mes solamente con las clases del diplomado, no más, pero a la noche ya estaba ideando así otro curso y casi me he pasado toda la noche pensando y me he despertado así pensando en cómo sería ese nuevo curso, pero no sé, creo que voy a descansar un tiempo. Y en esto de lo que planteábamos por ahí, más allá de los discursos, ¿no? Discursos de gobierno, discursos del miedo, discursos que es en lo general, digamos, pensando en la cotidianidad de cada uno, ¿no? ¿Cómo se está viviendo esta situación desde el lado de lo más íntimo, de la familia? No de la familia de los otros, ni la familia de los pacientes, sino desde la familia de cada uno, digamos, desde las relaciones íntimas de cada uno. Para mí es un gran descubrimiento porque también aquí, como yo formo parte del grupo de los adultos mayores, fuimos los primeros que entramos en lo que sería la cuarentena obligatoria, pero a la semana igual entró toda la población. Así que también la semana que viene va a ser 3 meses porque empezamos el 15 de marzo. Y salí muy, muy poco. Y la sorpresa es, yo tengo 2 hijas y tengo 2 nietas. Y todos nos sentimos muy bien de estar en casa. Uh-huh. Arrancando por mis nietas que tienen 9 y 5 años y su madre, como sucede, trabaja todo el día, o sea, las deja a la mañana a la escuela y las encuentra ya a las 7 de la tarde. Estaban
y siguen estando fascinadas de estar con su mamá. Digo mamá porque están separados los papás, pero también fue muy lindo cómo arreglaron ellos este tema de estar con las niñas. Al principio, cuando fue tan estricto, el papá venía y se quedaba, llegaba al mediodía de un día, se quedaba a dormir a la noche y se iba a la cena del día siguiente. Y ahora que se aflojó un poco, pasan 3 días con el papá, van a la casa del papá. Si no, todo sucedía en la casa, llamémosle primaria, es la casa donde vive la mamá con las hijas. Mi otra hija no tiene hijos también, fascinada de estar en casa. Y, y yo vivo con mi esposo y él está jubilado hace un montón de años, así que él le ha cambiado menos porque él estaba ya acostumbrado a estar mucho en casa, pero yo no. O sea, yo salía bastante, tengo el consultorio cerca, pero me ha traído un bienestar enorme estar en mi casa. Pero yo diría que la conversación de toda la familia, que ya ven ustedes que somos todas mujeres, porque tengo nietas e hijas, es lo bien que nos sentimos de estar en casa. Y bueno, entonces, ¿de qué manera la actividad, cómo manejamos la actividad, nos aleja de nuestras propias vidas? Que yo estoy trabajando como loca con la computadora todo el día, o sea, no, no estoy en mi casa estando en mi casa, sería porque estoy muy conectada con el afuera. Cuando hablábamos de esto sin fronteras es muy interesante que estamos confinados, todos separados, pero yo he activado y reactivado las relaciones, sobre todo de trabajo. Y allende las fronteras, porque yo formo parte de 2 grupos multinacionales y donde los latinoamericanos somos muchos. Uno es el grupo de las prácticas colaborativas y dialógicas y el otro el de la terapia comunitaria. Y ese, bueno, llega un momento que no, o sea, no da tiempo a estar en todas las reuniones promovidas en ambos grupos. Aparte de programas que hemos hecho, ni bien empezó esto, para favorecer que la gente pudiera compartir su experiencia. Creamos un programa que se llama Compartiendo Vivencias y que llega el que quiere, o sea, y lo que quiere compartir, o sea, no tiene, es una invitación a conversar, punto, pero no tiene agenda el encuentro y es para cualquier persona. En realidad pensamos que iba a ser más demandado que lo que fue. Y esa es otra conversación que he tenido, más que la gente no ha aceptado tanta consulta online. Y bueno, y la respuesta a esa pregunta, ¿por qué? Bueno, son puras hipótesis. Una de las hipótesis es que la gente está muy bien en su casa. Estoy hablando de la intimidad de la familia. Creo que el malestar es más la preocupación, lo que he escuchado, ¿no? O sea, es más cuando hay un tema económico que se altera, en la preocupación por el mañana. Pero en el hoy, desde cocinar, de compartir recetas, al principio, no sé, cocinaba como loca, o sea, no soy me gusta cocinar, pero estoy mucho fuera de mi casa, así que no cocino diariamente cosas rápidas, pero no, me volví un poco elaborada, hacer pan, en fin, miles de cosas entretenidas, así que bueno, es un pantallazo un poco largo, eso, eso se me ocurrió compartir con ustedes. ¿En qué ciudad estás, Adela? Estoy en Buenos Aires. Ah, estás en Buenos Aires. Sí. Ok.
Y yo no es que viva, hago todo, les conté al principio que nací en un pequeño pueblo y me las he ingeniado para vivir en una gran urbe como es Buenos Aires, como si viviera en un pueblo, porque eh, tengo mi consulta a 5 cuadras, 500 metros de mi casa, Ya. así que, en fin, no uso prácticamente transporte público en mi vida cotidiana porque voy caminando, vuelvo caminando. Lo hice así en un comienzo para poder acompañar la vida de mis hijas cuando eran chiquitas, para poder almorzar o tomar el té cuando volvían de la escuela. Pero bueno, me quedó esto. Eh, Vivo en un pueblo. Hago compras a la ida, compras a la vuelta Ajá. y camino porque vivo en un lugar bastante lindo, lleno de parques, así que, bueno, Ok. tengo mi mundo chico en esta gran urbe. Desde mi parte, un poco, yo comparto lo que tú dices, Adel, es esta convivencia que es algo muy bello. Y yo siento que también justo es esto, es un regalo de la vida, de poder estar compartiendo con un grupo más pequeño, porque eso lo que sí es el otro lado, es naturalmente que el grupo es con tus familiares, pero por ejemplo, los amigos o otras personas es mucho más difícil conectar. Y sí es algo que yo me pregunto mucho ahora, ¿cómo relacionarnos de otra forma? Porque, por ejemplo, también ir ahorita afuera al supermercado, donde todo está muy estructurado, te vas por una ducha de no sé qué hay, pero necesitas primeramente ducharte antes que vas al supermercado. Eh, me causa conflictos, me siento súper incómoda. Y allá también no hay cómo me relaciono con la gente, porque antes pudiste, tu cara expresa mucho, eh, pero no veo más cómo son las emociones de la otra persona. Y yo ayer estaba en el supermercado y yo pensé, ¿cómo hago? Yo ahorita comienzo a hablar más. Cuando estoy con alguien, yo digo, buenos días, ¿cómo está? Porque si no, no puedes conectar y me falta mucho eso. Estoy mucho con esta onda, ¿cómo voy a relacionarme de otra forma? Y esto naturalmente necesita ser de los dos lados. O hubo gente que reaccionó y otros que estaba como, ¿qué quiere esta señora? Pero estoy Ajá. buscando otras formas. También una experiencia ayer, fue, déjame ver, el 14 de marzo comenzó aquí en Ecuador, entonces el lockdown. Y ayer, por la primera vez, tenemos aquí un jardín, so, invitamos a una amiga que recién falleció su padre. Y ella vino con su carro y no pudimos abrazar. Y ella estaba con muchas emociones en el carro y yo estaba afuera y te sientes tan, que lo que quiero hacer es abrazar, es como compartir un ratito y no es posible y es bien, y al mismo tiempo nos reímos, pero es tan raro. Y esto todavía estoy en esta búsqueda. Primeramente creo en la esperanza que esto va a pasar, porque me parece tan no natural, y al mismo tiempo buscando cómo hacer. El verla ayer, aunque eran 2 metros de distancia y algunos momentos lo olvidé completamente, pero era algo muy rico y al mismo tiempo todo lo que yo siento que ahora lo valoro mucho más, porque este momento que ella vino ayer con su familia, para mí era algo relevante, algo que viví intensamente. So, yo siento que hay pérdidas, pero también ganancias. Sí, no sé, yo lo he experimentado hace unos días, que digamos, la primera persona que entró a mi casa, porque tenemos un sistema de, como digamos, usualmente tenemos actividad fuera de casa y tenemos un sistema de seguridad y me llamaron el otro día porque ya había que hacer un cambio de baterías.
fue extraño recibir a una persona en la casa. O sea, es, digamos, un poco cómo hemos incorporado esta idea de que el otro puede ser un peligro, ¿no? El otro que entra a tu casa, o sea, que ya de por sí es una persona que no conoces, ya de por sí es una persona extraña, pero esta situación lo convierte y lo vuelve aún más extraño, ¿no? Por ejemplo, lo notaba en mi hija, ¿no? Pequeña de 11 años, que en algún momento me decía, papá, el Señor ha pisado por aquí, el Señor ha tocado por aquí, ¿cómo hacemos? Y yo le decía, no, el Señor ha seguido un protocolo de seguridad y hay que estar tranquilas porque, o sea, tú has visto cómo lo ha hecho, pero es un poco también cómo ha cambiado esta relación con las demás personas, con los objetos cotidianos, las cosas que consumimos, hay que desinfectarlas, hay que seguir todo un ritual de limpieza y eso todavía sigue siendo para mí bastante extraño y bastante reflexivo. No hay día en que no esté desinfectando cosas, en lo que no sea un día en el que esté pensando en cómo está cambiando nuestra relación, o sea, cómo esta idea de lo siniestro, de que lo conocido te empieza a resultar extraño, ¿no? Cuando lo conocido y lo familiar se te vuelve de pronto algo bastante extraño. Clau. Sí, ¿escucha? Sí, sí. Que a veces tengo como conexión baja. En lo personal me ha pasado que ha sido súper sorprendente para mí porque no tenía idea que iba a pasar y ocurrió que me cambié de casa justo el día que entramos en cuarentena total acá en Santiago. Lo hice anticipadamente porque después no iban a autorizar cambios de casa, entonces fue una decisión en el día. Así levantarse un día sábado y decir, chicas, nos tenemos que cambiar hoy y arreglar todo lo que teníamos planificado para 5 días más. Armamos toda la casa, embalamos todo y partimos a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche ya estábamos en el nuevo departamento acá en Ñuñoa. Y fue una locura, ¿no? Fue una locura, pero también fue como una bonita coincidencia llegar a un nuevo hogar en plena cuarentena, porque no es como que tienes que salir a hacer cosas y ver en qué momento ordenas la casa, sino más bien fue como tiempo para construir el nido, el nuevo nido. Y, y esta sensación nos hizo entrar en una relación de mucho equipo, de mucha colaboración mutua. Nosotras nos llevamos muy bien desde siempre, pero en Talagante, donde vivía antes, que está como en las afueras de Santiago, Ujú. pasaba que vivíamos lejos de Santiago, entonces mi hija mayor viajaba mucho, a la menor tenía que llevarla al colegio, allá hay muchas parcelas, viví en parcelas muchos años, pero estábamos distantes, a pesar de estar en un pueblo chico, estábamos lejos de todo, y ya entrando en la época de la universidad se hace más difícil. Entonces, siempre planificamos que el 2020 nos veníamos a vivir a Santiago después de 12 años de vivir en las afueras, ¿no? Como para que tuviera una infancia más conectada con la naturaleza. Volvimos, pero nunca imaginamos que volveríamos en plena pandemia. Y bueno, tengo la mala costumbre de transformar todo lo que parece problema, siempre estoy buscando algo como una oportunidad, como esto igual nos sirve para algo. Y con las niñas también entramos en esto de, ok, estamos juntas en esto, tenemos que trabajar como equipo, las dos son adultas, entonces es más fácil, ¿no? Yo entiendo que tener niños pequeños debe ser otra historia. Sí, sí lo Y es otra historia. no sé, yo también pensaba cómo debe ser estar con niños pequeños encerrados y el llanto y la dedicación que hay que darle. Acá no, nosotros funcionamos, cada una tiene su dormitorio, entonces cada una, la menor estudia odontología, la mayor sociología, yo estoy trabajando, entonces nos juntamos a la hora de almuerzo y a la hora de cenar. Entonces tenemos como rituales, nos repartimos todas las tareas domésticas, está claro quién cocina, está claro quién lava los platos, quién lava la ropa, etcétera. Todo eso está como consensuado, armado. Como las tres muy mateas también, como muy buena. Nos gusta la estructura porque sabemos que la estructura nos permite funcionar mejor también, ¿no? En ese sentido. Pero si no se puede, no se puede nomás. Y en eso hemos funcionado bien. Tú te ríes, Ilse, ¿no?
Pero sí, tiene su lado bueno la estructura también, sobre todo en situaciones de mucha incertidumbre. Sí. Y, y para mí ha sido este espacio como un retiro activo, ¿no? Le he puesto ese nombre porque es como todas esas cosas que no he podido hacer antes y que tenía ganas de hacer, las estoy haciendo ahora. Entonces es como, antes no tengo tiempo, no me puedo conectar, quisiera tomar este taller de mindfulness, quisiera hacer, pero no podía porque te pillaba esto de estar en tantas cosas. Entonces renuncié a las clases de pregrado en la universidad, eso me generó un espacio, sin saber que venía la pandemia, y solamente sigo haciendo clases en posgrado, en magíster clínico, más la consulta online. Entonces eso me dio tiempo para meterme en muchas otras cosas más, que me pasa como Jorge, ¿no? Es como que tengo que estar en acción, porque así mucho rato quieta, puedo, puedo meditar un rato, pero siempre estoy como ideando qué más hacer y Ujú. que me interese y que me apasione, ¿no? Ni siquiera pensando en si me va a redituar en términos económicos, sino que algo que me guste. Yo me muevo por las cosas que me gustan en la vida. Entonces, tomé un taller de mindfulness que se llama Equilibrio Emocional con un gran amigo mío que ha sido maravilloso, lo estamos terminando. Me metí en un grupo de lectura donde leemos a autores contemporáneos como para reflexionar la contingencia mundial, nacional, a la luz de estos autores que están muy vigentes, Fromm, Foucault, Byung-Chul Han, etc. Me metí en un grupo de terapia grupal que se llama Ontoterapia, que lo dirige uno de mis amigos y partimos ya la semana pasada. Y, y ahí explorando distintas cosas ha sido muy bonito como conectar con amigos que quiero mucho, que están haciendo Ujú. cosas muy interesantes. Entonces he como podido mezclar como la conexión desde la amistad con también lo que significa un aporte en aprendizaje grupal, ¿no? Esto del nosotros que decía Ilse, de no estar solo dentro de tu casa, sino que estás conectado con el mundo. Mi amigo que dirige el curso está en Inglaterra haciendo un doctorado, entonces, y hay otros que están en el sur. Entonces, lo maravilloso de la tecnología es esto, cómo nos conecta y cómo la pandemia nos ha dado la oportunidad de conectarnos con mucha gente hacia afuera, cosa que no habría hecho antes. También por ahí dando algunas entrevistas, que nunca me había atrevido a hacer entrevistas con Instagram Live, que sigo con Facebook Live, y me ha ayudado como a ordenar también mis ideas y a querer aportar algo desde donde uno se mueve. Y sí, lo que dice Jorge, esto de la distancia, ¿no? Cómo el otro se transforma en un peligro. Me da un poquito de, no sé si es temor, pero me surge esta necesidad de cómo transformar eso del otro es peligroso a el otro está haciendo cosas para cuidarme y yo estoy haciendo cosas para cuidar al otro? Ujú. Cómo ir transformando eso? ¿Cómo ir resignificando eso? Y cómo enseñarle también a nuestros hijos, como decía Ujú. Jorge, él está haciendo lo que tiene que hacer por un tema de cuidado. Y también la necesidad del abrazo que planteaba eh, Helma, me parece, esto del abrazo. También ha surgido esto de cómo a través del diálogo logras acariciar con las palabras. Y cómo escucha, ¿no? Desarrollas mucho más esta capacidad de escuchar, Ujú. porque no siempre puedes ver al otro. A veces he hecho psicoterapia solamente con una llamada telefónica, ni siquiera porque no está mal, porque está mala la conexión. Es interesante ir descubriendo como las inflexiones de voz, la pausa, eh, los tonos, los timbres, y eso también te va comunicando. Entonces también lo veo como una oportunidad para ir desarrollando otras habilidades a propósito de esto de la que cojea, ¿no? Si estamos cojeando por un lado, entonces vamos desarrollando habilidades por otro lado para poder compensar y equilibrar, no distanciarnos y separarnos más, sino ver la forma de acercarnos como lo estamos haciendo ahora acá. Un poquito. Por ahí en esto que compartías, yo, bueno, tengo tres hijos, eh, adolescentes y jóvenes. La más grande, sobre todo, comparte más tiempo vive conmigo. Los dos más chicos están cerca y también comparto con mi papá, o sea que somos generaciones variadas. Pero lo interesante ¿Tus de esto de hijos? estamos de 16, 15, 10, 17 y 19, ¿sí? O sea, mi hija más grande está estudiando medicina. Así Ya. en escalera de 2 años de diferencia.
y comparto también con mi padre, entonces es generación variada, pero hay algo importante en esto que ustedes marcaban, yo le doy como el hecho de cómo narramos esta historia y este momento, y escuchar lo que le dicen, lo que están compartiendo cada uno de mis hijos con los distintos amigos que no se están pudiendo encontrar, y hablar sobre lo que hablamos y por ahí resignificarlo, decirlo de otra manera. Por ejemplo, aunque parezca mentira, si uno hace hincapié en el encierro y habla del encierro, del encierro, del encierro, en algún momento lo quiere escapar, salir a correr. Entonces, por eso también me parece que en esto, que por ahí decía Claudia también, ¿dónde quizás hacemos puntuaciones? ¿Dónde hacen puntuaciones aquellos que comparten con nosotros la cotidianidad? Esto de que por ahí, viste que somos muy occidentales, ¿no? O sea, los extremos, ¿no? Bueno o malo, entonces es o encierro total, o qué desequilibrado, este no tiene idea de lo que pasa, como que los opuestos, ¿no? Y ir hablando sobre eso para que también, porque está por acá cerca, que no me escuche, pero mi viejo se me escapa. Él no tiene drama, sale, viste, y no lo vive con total, dice, bueno, pero bueno, en eso de dialogar juntos nos lo transformamos en un diálogo de almuerzo, que normalmente es el que más compartimos, y planteamos como problema esto también, y cómo lo vamos a decir, y también sirve como este posibilitador de lo que se habla acá, a su vez es multiplicador de decir de otra manera la realidad. Entonces me parece que en esto que vos decías, Jorge, nuestras cotidianidades en pequeña escala, esta patria que es la familia, permite también conversar y largar significantes de otra manera de lo que por ahí te está mandando la masa comunicativa. Ajá. Sí, yo comparto con Adela, o sea, esta idea pasada por mi cabeza, la idea de que la gente se la pueda estar pasando bien, haya familias que se la estén pasando bien en casa, porque apenas se desata todo esto en entrevistas o en conversaciones, digamos, no hay preguntas de ese tipo, es como que las preguntas iban de lado, oye, ¿y cómo están sufriendo la gente en tu país? ¿Y cuáles son los problemas que están teniendo las familias? Bueno, yo, para ser sincero, estas primeras 2 semanas yo no he recibido ninguna consulta que provenga de un problema o de una situación en la que uno diga estoy pasándola mal porque estoy encerrado. O sea, ha tenido que pasar realmente algo de tiempo para empezar a recibir, y ha sido poco, pero digamos, la primera curiosidad o la primera indagación iba por el lado de esa narrativa, ¿no? ¿Cómo está sufriendo la gente? ¿Qué le recomendarías a esos señores? Pues no tengo nada que recomendar porque la verdad es que no estoy muy habituado a este tipo de historias. Al contrario, creo, me he llegado a vincular, por ejemplo, en conversaciones con amigos, lo que veo que puede ser un drama en este momento es el drama que han tenido toda la vida de pronto, no es un drama que esté asociada con una situación de confinamiento, particularmente. Esa es la reflexión que tenemos ahí en los grupos, oye, pero esto no es resultado de confinamiento, o sea. Pero por otro lado, cómo esto permite conectar con nuestras historias preferidas también, o sea, cómo esto permite. Yo escuchaba de Adela y yo particularmente la reflexión que tengo es que siento que estoy viviendo en este momento de la manera como pensaba que iba a vivir cuando tuviera 60 o 70, de la manera como pensaba vivir en mi jubilación, que quería vivir en mi casa, quería salir lo menos posible de aquí, que las actividades, o sea, no hay mejor lugar para reflexionar, para pensar en cosas que no sea la casa. Estaba intentándome todos estos años asegurarme eso también, ¿no? El trabajo virtual, el tener que salir poco, el no tener que moverme o el poder trabajar desde cualquier zona o lugar. Y otra cosa, y otro asunto que me parece muy, muy importante también, ¿no? El darte cuenta, yo particularmente esta situación de confinamiento y este sentir que me estoy adelantando a mi jubilación y al quedarme en casa, logra confirmar también mis elecciones, ¿no?
la elección de con quién decidí compartir una vida en pareja, con quién decidí compartir un hogar, tener a mis 2 hijas, digamos, los efectos de que ha tenido también la crianza en ellas, ¿no? En la manera como la mayorcita, por ejemplo, está haciendo trabajo virtual, está, digamos, educándose a distancia y realmente es muy independiente en eso. Hay los desafíos de la pequeña que tiene 1 año, que claro, nos está exigiendo, a mí particularmente, por ejemplo, llegar a compartir entre 6 a 8 horas diarias exclusivamente con ella. Pero son desafíos interesantes, o sea, son desafíos que dejan efectos que uno más tarde volteará a ver y dirá, wow, o sea, probablemente esto fue lo mejor que pude haber hecho, ¿no? Poner en pausa muchas cosas para dedicar estas 6 o 8 horas diarias que generalmente uno le dedicaba al trabajo para estar completamente vinculado con la pequeñita. Lo que Jorge dice me hace pensar un poco en eso de las elecciones, ¿no? Porque tú dices, mira, estoy viviendo en realidad, desde mi interpretación, un poco como un sueño que estaba pensando cuando tendría 60, 70 años, pero ya lo tiene ahora. Y algo que a mí me hace pensar mucho es cómo yo me pongo también límites, porque justo en lo virtual se abre un mundo que es infinito. Y yo siento que una de las cosas que tal vez es contraproducente para el ser humano en general es que queremos el todo. Yo, por ejemplo, estoy ahorita con mi hija y vienen las vacaciones y ella dice, mami, pero yo necesito hacer esto por mi currículum y esto y esto. Yo le veo con tantas posibilidades que esto es como le impide a disfrutar. Y esto yo siento que todo eso de la coronavirus para mí personalmente me ha hecho reflexionar que yo pienso, yo soy limitada y no puedo tener el todo. Mejor un poquito, pero en el poquito disfruto completamente. Porque hay demasiadas posibilidades en la vida. Y yo creo que como ser humano no podemos manejar esto y por eso hacemos nuestras vidas terribles. En vez que decimos, somos limitados, yo soy limitada y lo poco que tengo, no quiero mucho, ahorita estoy en una etapa que yo digo, no quiero eso, no quiero esto, ya todo lo que tengo, mejor regalarlo, porque quiero disfrutar de lo poco. Y siento que coronavirus nos permite esto y al mismo tiempo hay el otro peligro que dice, mira, pero virtualmente puedes hacer este curso, puedes hacer esto, y te pierdes a ti mismo. No sé, con esta lucha interna yo estoy. Y veo que en realidad, aunque no puedo viajar físicamente, la otra parte de lo virtual también hay un montón de posibilidades. Esto me hace pensar mucho. Y yo le hablo mucho con mi hija y ella me decía, mami, entonces primeramente practica tú para que yo pueda tener tu ejemplo. No sé, yo creo que con el ser humano, yo siento que eso, ¿por qué coronavirus para mí es tan difícil? Yo veo también para otra gente, es porque queremos controlar en cierta forma. Y yo estoy tratando de aprender que no tengo control de nada. Lo que dijo cuando comenzamos un poco antes, conversando esta sesión, hablamos un poco sobre cómo estamos organizando, cómo estamos estructurando. Y yo pensé, voy a esta conversación blanca, no sé nada, yo no quiero con ideas prefijadas, voy sin tener el control. Y yo creo que coronavirus no es la guerra, no es el enemigo, yo siento cómo me estoy relacionando con coronavirus y qué estoy aprendiendo sobre mí misma de coronavirus. Para decir muchas gracias, coronavirus. Es un poco en esto estoy pensando. Yo tengo varias reflexiones que van en distintas direcciones. Mientras los escucho, digamos, las pude poner como en el marco, cosas que me pasan cotidianamente. Una es, bueno, escuchándolo a Jorge respecto de cómo él se planifica su vida como mayor cuando se jubile. Yo que estoy en ese grupo, nunca imaginé que iba a tener la vida que tengo hoy.
saquemos el coronavirus, Ajá. que sigo corriendo, viajando, saliendo, soñaba más tranquilidad y la tengo ahora por el coronavirus. Entonces, estoy justo, bueno, estoy haciendo un trabajo de diálogos abiertos con Jaco Seikula y no sé si conocen el trabajo de él, pero hay un capítulo que es sobre la anticipación, que es fascinante. Es la idea última que tengo, que la uso todo el día, como que me despertó algo. Y es que uno anticipa lo que conoce, no puede anticipar lo que no conoce. Ujú. Entonces hay muchas conversaciones sobre el día después, que todo me parece proyectar hipótesis, porque lo que tenemos que tolerar es la incertidumbre, que el día después no sabemos, no sabemos qué va a quedar. Esa es una idea. Otra idea es cómo somos cuerpos dóciles, en el sentido desde el comienzo, por el lenguaje que se usa en mi país para, entre comillas, cuidarnos a los adultos mayores, ha sido totalmente ofensivo para muchos de nosotros. Y yo preferiría tener como más, eh, a ver, que esas indicaciones fueran más democráticas, más, creyeran más en que todos nos queremos cuidar, queremos, o sea, que no necesitamos la obligación o de ser cuidados o de tener que cuidar, porque hay mucho más cuidado del que se supone que los ciudadanos queremos tener. En primer lugar, para nosotros mismos y para los otros también. O sea, mm, es como si el discurso le hablara a gente desprevenida, y a veces pienso que esa obligatoriedad puede generar una reacción paradojal. Ujú. Entonces, por ejemplo, eh, nuestras hijas nos traen a veces compras o cosas que necesitamos. No han venido muchas veces, creo que debe haber venido 2 veces cada hija, que tienen 36 y 39 años. Y ellas están guardadas en su casa, nosotros estamos guardados en nuestras casas, o sea, ninguno tiene coronavirus. Igual no nos abrazamos. Ellas tienen más miedo o sea, nos cuidan a nosotros, que somos los en riesgo. Este, entonces, eso de no poder usar nuestro criterio, porque somos gente responsable y todos pensamos igual, porque aparte conversamos sobre esto, sin embargo, no nos abrazamos Ujú. y mantenemos la distancia. No estoy diciendo estar boca a boca, estoy diciendo algo. Entonces, ¿en qué medida el discurso hegemónico también quita libertad de un cuidado responsable? No sé si Ujú. logro explicar lo que quiero decir. Es decir, Sí. em, y bueno, he estado en esas cosas. Primero, por ejemplo, una palabra que usan para los adultos mayores aquí me parece dramática, y es que es los abuelos, ¿no? Entonces los geriátricos, hubo un geriátrico, se pelearon. Los abuelos se pelearon. Tenemos unas peleas por el lenguaje inclusivo tremendas. Sin embargo, nos llaman a todos los abuelos sin ningún problema. Entonces, bueno, primero, las abuelas desaparecemos, y segundo, no todos los adultos mayores han tenido hijos y muchos tampoco han tenido nietos. Entonces, identificar a la población con un ciclo de vida biológico en lugar de identificar a la población por aquello que es nuestra presentación social, me parece lamentable, ¿no? Entonces, bueno, este, a- y aparte ofensivo,
no ayuda a nada. Bueno, así que tengo esas reflexiones. Te robo un ratito, Claudia. A mí me queda esto porque, bueno, compartimos los discursos estos dominantes que salen de ministerios, de gobierno. Yo creo que la cuidadanía, en vez de la ciudadanía, tiene que involucrar lo emocional, ¿no? En vez de hablar de ciudadanía, de cuidadanía, tiene que involucrar lo emocional. Hay un desgarro discursivo. Lo emocional pareciera que no entraría dentro del cuidado. Y a mí me parece que dentro del cuidado entra el abrazo, entra las emociones, pero no está pensado. Es preferible pensar el distanciamiento. Nosotros, por lo menos acá, digamos, con cuidado nos abrazamos, con cuidado tenemos manifestaciones afectivas, porque me parece que es del orden de la salud mental, de la salud relacional, y es importante también eso, tenerlo presente en el análisis, no solamente reflexivo, sino en el cuidado. Tiene que entrar también el cómo, sin dejar de desgarrar esto, tiene que estar presente, porque si no, estamos maltratando desde otro lugar. Perdón, pero me quedé con lo que decía Ade y me enganché por eso. Sí, o sea, esto que quieren significar que al final resulta no significando absolutamente nada, ¿no? Estos discursos de cuidado y de, como dice Adela, de exclusión que muchas veces no se relacionan con lo que uno está realmente viendo, que son personas adultas que se saben cuidar, que se están protegiendo y que pueden resolver las cosas con la misma autonomía con la que probablemente resolvería una persona más joven. Aquí el presidente salía todos los días, ¿no? Pero era como eso que sales tanto a decir tanto que ese tanto ya no vale nada o no significa absolutamente nada. Eso ha sido algo que ha ocurrido aquí y de pronto, claro, uno se pregunta y dice, pero ¿por qué es que las cosas están como están si hemos tenido un presidente que salía todos los días a dar el mensaje? Es que repites algo que está tan desconectado muchas veces que ya no significa absolutamente nada y ocurre esta situación paradojal de la que hablaba Adela, ¿no? Que terminas finalmente creando algo que no estaba, que aparentemente no estaba dentro de tus planes, ¿no? Sí. Y me hace pensar mucho que buscamos solucionar algo de una forma en general, pero necesitamos irnos a la complejidad porque la solución para cada persona es diferente y distinto. Sí. Pero queremos generalizar porque queremos, en cierta forma, controlar, pero no, yo creo que si dejamos esta idea en el mundo que va a ser muy difícil, que podemos controlar y que estamos en una incertidumbre total, allá yo creo lo humano puede nuevamente entrar, pero por el controlar estamos perdiendo todo lo humano. Y eso es porque en muchos países, especialmente con la gente mayor, están en una soledad tan grande que esto afecta su salud. So, no hay, yo creo, la solución o no solución, pero el abordaje debe ser más al nivel y preguntando, dialogando, diciendo, ¿cómo quieres que nos relacionamos ahora? ¿Qué es cuando estás al nivel de diferentes personas, grupos pequeños? ¿Cómo vamos a relacionarnos? Y preguntar todo el tiempo. Yo creo que la pregunta debe ser la clave. No pensamos en la solución a niveles nacionales e internacionales, pero que a nivel más pequeño vamos a la pregunta, ¿cómo quieres que hoy nos relacionamos? ¿Qué es importante para ti? Eso es una muy buena, bueno, me resueno positivamente con lo que decís, Helma. Por ejemplo, nosotros tenemos 14 provincias, de 14 a 17 provincias que no tienen coronavirus. Y han tenido que seguir el protocolo sin clases, o sea, sin sentido. Sin sentido, o sea, no dejando, simplemente no dejando entrar incluso poblaciones pequeñas, provincias con poco número de habitantes, sin coronavirus,
totalmente cancelada todas las actividades, la escuela, en fin. Pero nuevamente esto de lo general me parece importante, porque si cada comunidad, en función de su realidad, logra consensos de qué hacer y qué no hacer, creo que es mejor el cuidado y más permanente, Ujú. porque cada persona se siente protagonista. Si no, uno se conduce como por el miedo. A mí me Ujú. pasó una cosa extraordinaria, que yo había salido nada, o sea, por 2 meses creo que fui una vez al supermercado, ni bien empezó la cuarentena, después logré tener delivery para todo. Y fui 2 veces al cajero automático del banco porque tenía que hacer algo ahí, que tardé media hora cada día. Después pasó como un mes y medio que no salí a la calle. El primer día que salí, tuve una experiencia así personal de miedo, o sea, daba vueltas en mi casa, no encontraba, había perdido los hábitos de agarrar la llave, qué ropa me iba a poner, cuándo me iba a poner el calzado, qué calzado, cuál iba a poner, porque después lo iba a dejar en la puerta. Y yo, para esto llego a la puerta y mi esposo me dice, ¿a dónde vas? Voy a salir. Entonces me dice, ¿y el barbijo? ¿Te olvidaste de poner el barbijo? Qué rico. Cuando salí, es como si hubiera salido, no sé, a una guerra. Mm. Y después me di cuenta que la salida previa que había tenido estaba vacía la ciudad y había tenido miedo de no cruzarme con ninguna persona. Ahí me di cuenta. En cambio ahora que salí y había gente en la calle, había un otro, digamos. Bueno, entonces dije, no, no puedo estar sin salir porque es como si tuve la experiencia de sentir como, al sentirme aterrorizada, no, no sé cómo. Este, eh, Así que a partir de ahí, una vez por semana, hago algo, voy a comprar algo, voy hasta el banco, hago algo, porque me asusté. Exactamente eso. Cada día de mi vida desconfío más de la razón y confío más en lo que siento. Pero me di cuenta que yo sé lo que pasa con el encierro, todo eso no es suficiente. Estaba aterrada, como si estuviera en un campo minado. Compartir algo porque después tengo una idea que me quedó con lo general. Sí, sí, estaba escuchándolos atentamente y coincido en varias cosas, ¿no? Como este discurso desde la autoridad está como tan disociado y no entendiendo que somos seres biopsicosociales, sino que el coronavirus es por ahí un dato, es toda información, es cuántos muertos, cuántos contagiados, y entonces estamos acostumbrados, nos estamos acostumbrando, y eso lo encuentro lamentable, como a ver esto en tema de estadística. Y por ahí se nos pierde que detrás de cada fallecido hay historias de vida, hay una red de relaciones que ha permitido que esa persona haya estado viva todo este tiempo. Entonces, me asusta un poco esta cosa tan cuanti, ¿no? Tan poco conectada con los otros, en que no se vaya a transformar en un nuevo, como un nuevo modo de relacionarse. Por eso creo que es tan importante generar nuevos significados, como el salir afuera, claro, también me da la sensación de que estamos en guerra, que es como post-ataque nuclear, y, Sí. y es una locura, o que estoy en Marte y es como que veo gente y es como raro, ¿no? Pero bueno, como somos seres de costumbre, probablemente no nos vamos a acostumbrar rápidamente a un nuevo entorno, pero por ahí también creo que es importante pensar cuál es esa sociedad que queremos construir ahora ya.
no después, no para dar respuestas porque es un momento de mucha incertidumbre, entonces nadie puede decir ahora, mira, esto es lo que tenemos que hacer, sino que generar diálogo a partir de qué queremos construir y qué vamos a hacer cada uno de nosotros para construir esa sociedad que queremos post pandemia y que probablemente se van a seguir repitiendo en el tiempo, no es la primera. Vamos a seguir viviendo en un modo de vida muy distinto al que había antes. Hay una transformación social a partir de esto, no es como ya va a pasar y volvemos y nos sacamos las mascarillas y volvemos a bailar y volvemos. No, yo creo que va a haber un cambio en el modo de vida, ¿no? Eh, Dicen de las tres, ¿no? En el fondo esta idea de hacer un tracking, como rastrear el virus, cómo eso impacta en el trabajo y cómo eso impacta luego en la transformación social. Entonces los médicos, la gente ya está hablando de un nuevo modo de vida. Entonces creo que es interesante hacerse la pregunta por si este nuevo modo de vida nos invita a qué, a vivir más distanciados porque el otro es un peligro, porque es una potencial fuente de contagio, cómo nos reconectamos desde las emociones, desde ese lugar, cómo también hemos aprendido a soltar ciertas certezas, ¿no? Certezas para conectarnos con la incertidumbre y cómo vivimos un poco más desde la incertidumbre. Creo que nos haría bien como seres humanos, por ahí, entender, porque siempre la incertidumbre ha estado, ¿no? La ilusión del control es algo denme un segundito que está entrando. Estoy en una conferencia, en una reunión. Cierro la puerta. Sí, sí, No se esto puede. del control nos habita. Yo pensaba, cuando decía Adela lo de lo general, ¿no? Me acordaba de mi lectura temprana de Durkheim, del hecho social, ¿no? Y él hablaba y que por ahí yo lo transmitía cuando compartíamos con los chicos, bueno, yo tengo esto de chicos, con los aprendientes, la idea de lo colectivo, lo general. Decía, no siempre algo general es colectivo. Y acá me parece que pasa mucho esto, ¿no? Que se impone como general y no es colectivo. Esto que decía Adela de las provincias, además, se impuso lo general como discurso que atraviesa a todos de la misma manera y no está presente lo colectivo. Y algo presente en el hecho social, me acuerdo que decía, y que diferenciábamos la palabra coacción de coerción. Y acá va más por el lado de la coerción, del deber, de la obligación. Entonces no hay, en lo colectivo hay cohesión, no coerción. Y eso es como que está, cuando comenzamos a reflexionar, nos damos cuenta de que nos están metiendo más por el lado de lo general desde el orden de la coerción, no desde el orden de lo colectivo local, que se hace general. Y eso es lo que me parece que también nos ayuda a esto de reflexionar, de que sea un hecho social, pero que vaya parte de lo colectivo y de la cohesión y que involucre esto que también decía Claudia, de incorporar las emociones dentro de ese discurso y ver qué te está pasando, no qué es lo que tenés que hacer. Fíjense que la pregunta, en esto que también vos decías, Selma, si la pregunta es por qué es lo que tenés que hacer y qué es lo que no tenés que hacer, Ujú, es del orden de la coerción. Y ujú, ahí vivimos esto de lo facto, digamos, el gobierno de facto, no importa que sea democrático, pero el discurso es ujú, de facto en ujú, ese sentido. ujú. Perdón, por ahí me entusiasmo. El tema de con qué, la cuestión de con qué pregunta te aproximas es una cuestión súper importante y súper interesante. Yo vivo en un barrio donde mayoritariamente la población es mayor, es adulta mayor, bastante, porque es un complejo residencial muy antiguo y realmente hay, o sea, hay gente que tiene más de 90 años, hay gente que tiene 80 y tenemos mucho de gente de 80 y de 90 que tú ves en la calle, que sale al mercado, que sale a hacer compras. No tenemos registro aquí de coronavirus, por ejemplo. O sea, no tenemos registro a pesar de que tenemos igual un mercado bastante cerca donde va la gente y digo, va gente mayor. Pero es interesante esto de con qué pregunta te aproximas a ver a esa persona mayor afuera yendo de compras. No, generalmente te aproximas con una afirmación, qué irresponsable este señor, debería
que me han pasado a veces cuando he ido a comprar y realmente me he topado en la tienda con personas de 80 o de 70 años y uno inmediatamente, claro, está atravesado por estos discursos de generalización y uno dice, pero ¿qué hace aquí? Y no se hace la pregunta, ¿cómo está haciendo este señor para, para sobrevivir? ¿Cómo está haciendo este señor para salir a la calle, hacer sus compras tranquilo? Se encuentra con el amigo en la esquina, se detienen un rato a charlar, a conversar, luego vuelven a casa y están haciendo lo necesario para estar bien cuidados. El otro día me llegó con esto del coronavirus, una entrevista que le hicieron a Nora Bateson. No sé si alguien tuvo la chance de escucharla, No. que es hija de Gregory Bateson. Entonces, ella contaba que en su casa, de chica, no era una conversación preguntar si hiciste bien o mal, no, no era un tema eso. La pregunta era, ¿qué aprendiste hoy? Ujú. Y que si el adulto le decía algo a un niño, después de decirle, le preguntaba, ¿y vos qué pensás? Y ella traía esto como ejemplo porque efectivamente lo que estamos hablando es, bueno, de comunidades más autoritarias o comunidades más democráticas, Ujú. que para hacer un cambio, realmente el cambio tiene que empezar en cómo criamos a nuestros niños, porque si no, después no tenemos ese sentido crítico, crítico positivamente, no es Sí. criticar, ¿no? De analizar, de ser personas reflexivas. Es muy linda la entrevista, no sé dónde la tengo, pero por ahí si la reubico, se las mando al chat. Ajá, Muy, bueno, sí, que bueno, es eso, no tomar, y aquí ha habido discusión, por ejemplo, que hizo Suecia, que Suecia puso, bueno, en fin, cómo hoy en día, digamos, hay nosotros, bueno, países como los nuestros tienen números de población que no han sido, digamos, no han recibido educación superior, pero tienen otros conocimientos, y tienen otros conocimientos de sobrevivencia, también milenarios, que, o sea, cómo un saber anula otros saberes y no apela a a un colectivo de juntemos los saberes y veamos, qué es apropiado. Por ejemplo, acá se empezó con todas esas normas internacionales y se tardaron 3 semanas. En la ciudad de Buenos Aires tenemos muchos asentamientos de personas viviendo en situaciones de extrema económica. Bueno, se tardaron 3 semanas en pensar que esa gente no se puede cuidar con las indicaciones que recibíamos todos, que es cuando vos tenés una casa, cuando tenés agua corriente, cuando tenés una casa amplia. Por ejemplo, cuando hablábamos hoy de los niños, mis dos hijas viven en unos apartamentos, en unas, acá se llaman PHs, que son casas más bien antiguas que tienen terraza. Bueno, claro, las chicas van a la terraza, andan en bicicleta en la terraza, bueno, qué suerte que tienen una terraza, era buena la temperatura. Las condiciones de la vivienda determinan cómo la pasas adentro, obviamente. Entonces, siempre y respetar esos conocimientos locales, ¿verdad? Ujú. Pero en relación a eso, me pasa que siento acá, bueno, en Chile tenemos una situación muy crítica, ¿no? Somos el tercer país con más contagiados por millón de personas después de Brasil y Perú. Está absolutamente descontrolado el tema, no hay registro de cuánta gente realmente está muriendo, se dice que es más del doble. Los hospitales están colapsados. Estamos entrando en una fase muy parecida a la que estaba Italia o España en algún momento. Está muy compleja la situación. No sé si se escucha.
Sí, se te oye. Ah, ya, ya. Creo que se va la... Entonces, claro, el discurso ha sido quédate en casa, pero cuando tú dices quédate en casa y el mismo ministro de Salud se ha dado cuenta de que no funciona, porque hay gente que no se puede quedar en casa, porque tiene que salir a trabajar para sobrevivir, que si se queda en casa se muere de hambre. Entonces, hoy día nosotros estamos enfrentados a un problema de necesidad básica. O sea, la gente entre la probabilidad de contagiarte y sobrevivir y morirte de hambre, no lo piensas dos veces. Entonces, hay dos realidades, o tres, o más, tan distintas, ¿no? La cuarentena es un privilegio de los ricos, de la gente que tiene más. Nos podemos quedar en casa y podemos hacer talleres y podemos hacer muchas cosas, pero cuando tú vives en una vivienda social donde en 30 metros o 40 metros cuadrados tienes 15 personas viviendo, la abuela, el nieto, tres generaciones, la verdad es que el quédate en casa no hace ni un sentido. Entonces, ahora ha salido Mañalich, el ministro de Salud, diciendo no sabía que teníamos estas condiciones de vida. Es bien impresionante ver lo desconectado que están las autoridades de la realidad social, económica, y donde no puedes dictar, no puedes dar instrucciones por igual a una misma población, tienes que diferenciar y para eso necesitas tener claridad de cómo se vive en cada una de las comunas, en cada uno de los barrios. Entonces, por ahí ha sido la gran falla que nos ha hecho estar en estas condiciones que estamos hoy día. Y, bueno, a mí me parece muy, muy lamentable porque así como hay gente que lo está pasando muy mal, también han aparecido muchos grupos de ayuda, de autoorganización, donde están llevando comida a la gente, porque si bien el gobierno comprometió 2,5 millones de cajas con productos básicos para sobrevivir 2 semanas, no está siendo suficiente. Entonces, está muy compleja la situación acá, o sea, por lo que leo, no veo noticias, yo me entero por medios alternativos, y están surgiendo iniciativas muy, muy bonitas también, como en respuesta de colaborar y entender que la realidad no es la misma para todos, es muy diversa. Bueno, eso. Y en esto de... Sí, Claudia, perdón. porque aquí tenemos una situación similar, un discurso de sí, de un discurso popular, pero las prácticas han sido igual y no hemos llegado al pico. Nosotros no hemos llegado al pico. Yo me pregunto qué va a pasar cuando llegue el pico, porque la cuarentena supuestamente era para organizar los sistemas de salud, que creo que se organizaron, pero igual la capacidad no sé si alcanza para la totalidad. Y aparte se tomó que los culpables son los ricos porque los que trajeron el coronavirus eran la gente que viajó, trajeron de afuera, o sea que después se empezó a usar horrible, horrible, o sea, no importa, o sea, se empezó a usar políticamente de un grupo contra el otro, feo, 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 feo. Diríamos partidamente, cuando la política sigue siendo de un Claro. partido y no del total. Acá, por ejemplo, en el norte, porque o sea, el noticiero está más focalizado en Buenos Aires, ¿no? Los noticieros, pero acá en el norte, fíjense esto de dos comunidades hermanadas por experiencia cercana, que es Corrientes y Chaco, son dos provincias, ¿sí? La que está más afectada es Chaco. En el discurso interno, lo que estamos viviendo, que compartimos con mis hijos y con amigos, es que no se vuelva una enemistad con el hermano chaqueño, porque hay que cerrar el puente, no hay que dejar que circulen, la enfermedad viene del lado del Chaco, o sea, es como que se transforma en, primero, prejuicio como iniciativa de reflexión, ya hay una cuestión previa, y por otro lado, digamos, este hecho de, viste, de marcar corrientes como si fuese un estado aparte, independientes, y cerrar las fronteras, que no es el hermano Chaqueño. Estamos hablando del que está a 20 minutos porque es cruzar un puente, ¿sí?
Y bueno, y ha generado, porque acá trabajamos yendo y viniendo, las universidades, los hospitales, hay médicos, enfermeros, docentes que cruzan, ¿no? Y bueno, y la persecución también a los médicos y enfermeros que trabajaban en Chaco, como que eran el lugar desde donde trajeron el COVID a Corrientes, ¿no? Además de esto que decía de la cuestión de, en primera instancia, que tenía que ver con los que podían ser viajes al extranjero, entonces era una clase social la que traía. Después acá comenzó a circular los que cruzaban, iban al Chaco, que pidan licencia, no sé qué, pero fíjate vos cómo desaparecía el otro, digamos, lo que necesitaba, lo que le pasa al otro, y no, que no me venga a enfermar a mí. O sea, no, por ahí no se dice así, pero cuando uno va descubriendo, corriendo el velo, se encuentra con que aparece el ego, con que aparecen mis intereses por encima de todo lo otro. Mm. Y estamos hablando de hermanos de al lado, es como, es un puente, ¿no? Pero Me por eso es pasa, que, Ilse, que, perdón, no sí, sí, sé si se sí, escucha, Clau. ¿Se te escucha, Claudia? perdí la señal. No, 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 te pero sí No. te estás escucho. escuchando. Eso fue. Ya, yo es que dejo de escuchar, estoy con una señal muy intermitente. No, que yo creo que esta pandemia también para mí es una lupa, ¿no? Una lupa que exacerba lo que ya estaba. Entonces, no es como que nos empezamos a comportar de maneras nuevas y que ojalá respondiéramos de otra forma. Acá en Chile puso la lupa sobre la desigualdad que hay, que es tremenda, tremenda la desigualdad. Entonces, uno dice, no debería ser, pero también se entiende que ocurra, ¿no? O sea, desde una comprensión más descriptiva, uno puede entender que ocurren estas cosas. Desde una mirada prescriptiva, ojalá que no ocurrieran, ojalá que construyamos otra forma de convivir, porque yo creo que justamente nos está mostrando lo peor y lo mejor de nosotros esta pandemia. Es una lupa gigante que pone sobre las heridas que ya veníamos arrastrando como comunidad, como sociedad, y acá hubiera sido muy bueno tal vez generar cordones sanitarios en un inicio y una cuarentena estricta, pero eso nunca se hizo porque se quiso privilegiar el modelo económico, porque no vaya a ser que vendamos menos y la economía se vea afectada. Y ahora estamos peor que, o sea, ahora sí que la economía se viene muy, muy, muy mal porque se dilató y se pospuso una decisión que no tenía que ver mucho con, y es verdad, se trajo ese discurso de que los ricos viajar, etcétera, pero más allá de eso había que generar una política rápida de proteger y de evitar el contagio de ciertas personas, y eso no se hizo. Entonces ahora estamos con estas cosas de cuarentenas intermitentes, ahora todos en cuarentena, casi toda la región metropolitana, y la economía y la sobrevivencia se está viendo afectada. Yo creo que se han tomado malas decisiones, pero sí, sí creo que sacó a la luz algo que ya estaba, ¿no? Que aparece con más fuerza, no, no es nuevo. Como estamos con el tiempo que habíamos fijado, Sí. me gustaría que cada uno pueda compartir una reflexión final y, y vamos cerrando la jornada conversacional de hoy, que como siempre digo es el principio de un inicio, el inicio de un principio. Continuar te vamos a poner al final, ¿ok? El que Yo quiera estaba, puede yo estaba empezar, recordando, vamos cerrando. ahora que hablábamos de gobernantes, ahora que hablábamos de discursos políticos, estaba chequeando una entrevista que le hacían a Albert Folch, que es un diseñador, y le preguntaban dos cosas, ¿no? ¿Qué lección, o sea, qué te, digamos, el coronavirus, una reflexión final? Y él decía, voy a cerrar con una reflexión que a la vez es una lección y bueno, y mi señal de esperanza. Él dice que no es una coincidencia y se debería visibilizar, no se está visibilizando eso. Él dice, no es una coincidencia y aquí está mi esperanza, dice él, ¿no? Y la lección de que los 10 países han actuado más rápido y mucho mejor y que han sabido comunicar a su población esperanza, confianza y seguridad, sean 10 países gobernados por mujeres. Ujú.
mejores han actuado, es decir, los que han actuado con un mensaje de solidaridad, con un mensaje de confianza y con un mensaje de seguridad, actuando rápidamente en consecuencia con todo esto, son 10 países gobernados por mujeres. Sí. Y me hace pensar mucho, me hace pensar mucho cómo entonces nos relacionamos, ¿no? Desde lo humano. Y yo siento que en las relaciones también necesitamos incluir coronavirus, que cómo nos vamos a relacionar con coronavirus, con todo lo que trae, en vez de querer eliminar la incertidumbre de la vida, cómo realmente relacionarme con esto, desde lo humano, escuchando al otro, viendo que el otro, que no solamente soy yo, pero que el otro es importante y que estamos aquí en convivencia. Yo realmente siento importante agradecer también a Coronavirus, de darnos la oportunidad de hacerlo cosas de forma distinta, porque como tú dijiste, Claudia, es justo, y también Jorge al comienzo tú dijiste, hay esos amigos que tienen ciertos problemas ahorita por coronavirus, pero no fue coronavirus, ya fue antes. Y esa es la sociedad y necesitamos realmente ver cómo nos relacionamos y allá ser muy cuestionador y no pensar que es el gobierno que necesita solucionar todo para nosotros, pero ¿qué hacemos en lo micro? Yo creo que está conllevando mucho responsabilidad al nivel micro. Y todas estas estructuras que tenemos, que arriba hay alguien un gobierno que debe pensar por el pueblo, no, así no es. Necesitamos pensar juntos en cuestionarnos mucho. Creo que esto yo me conllevo mucho llevo mucho del diálogo con ustedes, que realmente quiero agradecer mucho, fue muy rico. Y para pensar más y más, cómo cuando voy al Supermaxi, cómo voy a aplicar lo que hemos conversado. Eso será mi reto. Genial. Sí. Sí. Sí, Clau. Sí, y para cerrar un cortito, yo me quedo mucho pensando en cuál es esa forma de convivencia que queremos cultivar. Y siento desde ahí que la compasión y la autocompasión, algo que no hablamos antes acá, pero que me parece fundamental de entender que si cuidamos a otros, nos cuidamos a nosotros mismos, o como dice el Dalai Lama, este sabio egoísmo, ¿no? A uno si uno quiere verlo desde ahí, es como a mí me conviene que los otros sean felices, me conviene tener una relación respetuosa y amable con los demás, porque si ellos son felices, aportan a mi felicidad. Entonces, para cuidarnos mutuamente, para querer aliviar el sufrimiento en el otro, también tenemos que mirarnos y por ahí esto puede ser una gran oportunidad de conectarnos con nuestras propias necesidades. Ya hemos visto que necesitamos mucho menos de lo que creíamos para poder vivir y entonces estamos más conectados con el deseo que con la necesidad. Entonces, qué bonita oportunidad y yo también creo que esto a mí me parece fantástico, entre comillas, lo que está ocurriendo porque nos está permitiendo hacer una pausa como humanidad, permitiendo conectarnos con realmente qué es lo que queremos, cómo queremos relacionarnos con los otros, pero también una invitación a mirarnos, qué necesito, ¿no? ¿Qué necesito? Porque aquello que hemos vivido muy desconectados de eso. Hemos vivido hacia el exterior, mirando lo que los otros necesitan, lo que debemos hacer, lo que está bien hacer desde más la fachada. Entonces, esta invitación a ser genuinos, auténticos, a conectarnos, es una bonita oportunidad. Y desde ahí relacionarnos con los otros de manera compasiva e intentando aliviar este sufrimiento. Eso. Al escucharte, Claudia, me vino entrevistaron a un actor nuestro que se llama Ricardo Darín. Entre sus conclusiones decía, el problema de la economía hoy es que solo compramos lo que nos hace falta. Entonces, empezó a hacer todo el reto. Y la verdad que me llevo, digamos, de nuestra conversación me llevo tantas cosas afines en palabras de cada uno de nosotros y
esto de que esto ha desnudado las desigualdades. En nuestro caso, la Argentina, en los años 70 teníamos un 5% de pobreza, no de marginalidad, de pobreza, con educación total, con salud total. Y hoy en día tenemos casi un 50% en esos niveles. O sea, lo que yo he estado pensando mucho, 40 será camino a 50. O sea, en todos estos años es el país que más ha decrecido en educación, en aumento de pobreza, en marginalidad, con discursos sensibles. O sea, hay una contradicción muy grande entre los discursos y la generación de pobreza que ha habido en mi país. Entonces, yo espero que esta visión de esta realidad tan cruda genere una oportunidad. Deseo esto que hablábamos todos de responsabilidad, porque también he estado pensando qué hacemos nosotros, la población que no está involucrada, qué podemos hacer, todo este grupo de ciudadanos responsables que construimos, que seguimos construyendo en nuestro país, que somos la mayoría, pero no somos los que decidimos qué desafíos tenemos que enfrentar. La verdad que me ha encantado, Ilse, muy agradecida por la invitación, y me ha encantado los invitados que me tocaron. Totalmente. Lo mismo digo. Que tengan un Digo, hermoso sábado. domingo. Un hermoso sábado. Les mando un abrazo virtual. Domingo. Domingo. Domingo llega, Bueno, ya esta es una de las cuestiones que después podemos hablar de la cuestión del tiempo. Eh, pero eso queda para otro capítulo de este Sí. encuentro. Les mando un abrazo grande, gracias por su generosidad, porque la generosidad en estas pequeñas cosas, de que siendo domingo, y ustedes también de que se tuvieron que levantar tan temprano, culpa de la locura de uno de acá de Corrientes, les agradezco muchísimo por su tiempo y su generosidad, y compartir reflexión, compartir diálogos y compartir fraternidad, digamos. Yo creo que por ahí la duda que siempre me había quedado en relación a la realidad virtual, eh, no tanto de que se pueda crear comunidad, sino de que se pueda generar fraternidad, y yo verdaderamente veo que se puede establecer fraternidad. Así que lo siento muy cercanos, cada uno sabe, digamos, el afecto que me genera, digamos, y la admiración. Así que les mando un abrazo enorme y que terminen bien el fin de semana. Nos vemos. Para todos. Gracias. Chao. Gracias por el Gracias, bello saludos a inicio todos. de domingo. Hasta luego. Chao, Chao. chao. Chao, chao. Chao.